Bueno, estamos de vuelta con su programa Mi casa será tu casa, con la temática de Siempre será mi niña pequeña. Y de verdad que interesante tener esta información porque si nosotros perdonamos, las cosas van a ser más fáciles. Uno de mis pasatiempos favoritos es la pesca. En cualquier lugar, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, el propósito de la pesca es como es natural, escoger el pescado, pero a veces no puedo evitar preguntarme quién está pescando a quién, si los peces o yo. Una tarde en una hora bastante avanzada me encontraba sentado sobre un muelle extenso y largo de un lago, disfrutando de la pesca, del clima, lo maravilloso que se hacía. De repente un pez mordió el anzuelo y tiró de innumerables metros de la línea de la plomada, yendo a parar al fondo del lago a lamentarse. Yo estaba utilizando un cuero de peso ligero, de manera que no me era posible ejercer demasiada presión y tuve que seguir el juego con cautela, sabiendo que tenía ante mí una larga, lenta lucha. Mientras permanecía sentado, esperando pacientemente, comenzaron a avanzar por el cielo unas nubarronas de lluvia, dejando caer una oscura sombra sobre el lago. No tardaron en caer algunas gotas, pero luego empezó a llover con toda la fuerza del mundo y en cuestión de minutos me encontré totalmente empapado y totalmente helado. Además, tenía mucha hambre porque ya era la hora de cenar y me sentí terriblemente desgraciado. Bajo semejantes condiciones, la mayoría de los pescadores habrían recogido sus bartulos y se habrían marchado en sus casas. Pero yo me había empeñado en coger el pescado de manera que me quedé. Resultó que mi pescado era más fuerte que yo de lo que me había imaginado y no estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Cuanto más jugaba con él, más mojado, helado y hambriento me sentía. De buenas a primeras me di cuenta de algo. Yo no habría atrapado el pescado. El desgraciado pescadito me había atrapado a mí y me tenía cautivo. ¿Qué podía hacer yo en semejantes circunstancias? Podía continuar esperando pacientemente, quién sabe durante y cuánto tiempo. Al final de pescarlo, podría tirar la caña de pescar con fuerza y causar más dolor en el pescado, con la esperanza de que se sintiese tan desgraciado como me sentía yo. O sencillamente podía romper la línea de la caña de pescar, perdonándole la vida al pescado y salvándome a mí mismo. De modo que los dos quedásemos libres de aquella cautividad. Ese día del pescado y yo volvimos cada uno a sus casas, poco más que una gran historia que contar. En esa experiencia relacionada con la pesca, recuerda la situación en que se encuentran muchas hijas adultas en relación con sus padres. Cuando una persona es mayor y donde le parece y va a donde le apetece y hace lo que le conviene y lo que en gana, porque es por fin libre del control de su padre. O lo es realmente. Puede aún te sientas atada a tu padre por causa de unos sentimientos de dolor, por estar resentida con él, por sentirte culpable o lamentar el impacto que tiene sobre tu vida. Haga lo que hagas, vaya a donde vayas, sigue existiendo en tu padre y tú una especie de atadura que te sigue molestando, que limita tus movimientos y que indudablemente te sientas atada a él. Pero tienes ante ti las tres mínimas opciones que tuve yo con respecto al pescado. En mi primer lugar, puedes seguir sintiéndote desgraciado o negativa. Al olvidarte de la ofensa de tu padre, puedes continuar arrastrando el sufrimiento y el resentimiento y permitiendo que tu pasado dictamine tu futuro. Esa es la opción con la que estás quedando cuando evitas resolver aquellos asuntos que están aún pendientes en tu padre y tú. En segundo lugar, puedes luchar activamente en contra de tu padre, seguir quejándote de tu pasado y de la responsabilidad que tuvo tu padre en dicho pasado. Eso servirá para mantener abiertas las heridas de ambos, de modo que sigan doliendo y sangrando. En lugar que puedes optar para aceptar el pasado y el impacto que ha tenido sobre ti y a continuación dar los pasos necesarios para que deje de influir sobre tu vida. Tú no eres en realidad la víctima impotente de tu pasado como fui yo la víctima de aquel enorme pescado. Puedes optar por cambiar la relación que tienes con tu padre. Corta la línea y sigue adelante.
Casi todo el mundo, menos en algunos de los estados en Estados Unidos, ha oído hablar alguna vez de Oprah Winfrey, una de las principales y más famosas presentadoras de charla en televisión americana. Es una mujer muy comunicativa que se expresa con claridad, serena y perfectamente con el control de las situaciones que se le presentan, lo cual parece contradecir el hecho que tuvo su infancia, una adolescente que fue una vida muy triste y desgraciada. Cuando era niña, Oprah se pasó la vida yendo de casa en casa, de su madre a la casa de su padre, y de sus padres siempre ha estado peleando. Con frecuencia la enviaban incluso a casa de su abuela y le estaba pegando muy fuerte a Oprah. Cuando la abuela me pegaba, me decía, lo hago porque quiero, y yo sentía, sin embargo, ganas de contestarle que realmente que me quería. No me pegaría como una villana y con una varilla. Y sigo estando convencida de que aquello no era amor. A la edad de 9 años, el primo de Oprah, que tenía 19, abusó de ella y vivió atemorizada pensando que podía estar embarazada, teniendo estos otros dolorosos recuerdos sobre los primeros años de su vida. Oprah tenía buenos motivos para sentirse amargada y furiosa. El sentirse atada a su pasado podría muy bien haber arruinado su vida actual, pero ella optaba por sobreponerse a su pasado. Me doy cuenta de que son muchas las personas que han sido víctimas de desaprensivos y dice, y no me cabe duda de que algunas de esas personas han pasado por situaciones mucho más horribles que las mías. Pero debemos de ser responsables y obtener nuestras propias victorias. No nos queda más remedio si seguimos viviendo en el pasado y permitimos que el pasado defina quiénes somos. No podremos llegar jamás a desarrollarnos. Si no cortas la línea que te ata a tu pasado afrontándolo con lo que ha quedado de tu relación con tu padre, pagarás un elevado precio, y tu precio podría incluir el que te sienta molesta y furiosa después de tener cualquier contacto con tu padre. Vivir siempre anticipado a la ansiedad pensando en las ocasiones en que le vas a ver. Te sentirás culpable y lucharás con la vergüenza que sientes y reaccionarás exageradamente cuando veas hombres que te recuerden a tu padre. Permitir que tu relación del pasado te controle ahora y en el futuro, viviendo en los efectos de la amargura y la alineación que te dejará emocionalmente agotada. Si comparas esa lista de precios con la ventaja de sentir, oiga, si comparas esta lista de precios con la ventaja de sentir paz y libertad cuando has afrontado tu pasado y has seguido adelante con tu vida, te darás cuenta fácilmente cuál es la opción más sana. Pero cuando decides cortar con las ataduras y seguir adelante, ¿dónde puedes comenzar? El resto de este capítulo y el próximo contienen algunas sugerencias que te serán de ayuda para que te olvides de alguna vez para siempre del pasado y desarrolles tu futuro. Reconoces el problema. Ese es el primer paso que tienes que dar para olvidar para siempre el pasado. Es sencillamente ser consciente de los problemas que aún existen. Reconoce lo que aún te sigue molestando con respecto al pasado, lo que te afecta, lo que te influye o se ha convertido en un obstáculo para tu vida. Toma el tiempo que necesites a pensar acerca de las situaciones y haz una lista por escrito. A continuación, escoge una de las situaciones que te gustaría cambiar. Puede que sean sentimientos de amargura, de sufrimiento o de rechazo que permanecen aún desde el pasado. Quizás sea la relación tan dolorosa que existe entre tu padre y tú cuando ves, incluso cuando hablas por teléfono. Puede que sea sentimiento que tienes con respecto de ti misma, que tienen un origen en relación pasada, presente con tu padre. Puede que sean las creencias dañinas, negativas que tienes sobre tu persona. Da los pasos necesarios para reconocer claramente los problemas en los que te estás implicando tu padre y decide cuáles son esos problemas. Va a ser el primero del que te vas a ocupar con el fin de eliminarlo. Haz lo mismo con el resto de tus situaciones, aislándolas y afrontándolas unas tras otras.
También te será de ayuda a reconocer los motivos por los que desea volver a esa situación y cambiar el impacto que tienen sobre tu vida. Haz la lista al pie, pensando detenidamente tus razones. ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué quiero cambiar? Y haz la lista. Y son 10 pasos que vas a hacer. En el caso de alguna de vosotras es muy posible que la intensidad o del trauma o de los sufrimientos con que habéis tenido que enfrentar haya borrado alguno de esos recuerdos con respecto a vuestro padre y que los incidentes acaecidos en relación con él, esto sucede en ocasiones porque no deseamos admitir la gravedad de lo que nos pasó. Pero cuando bloqueamos o reprimimos experiencias y sentimientos dolorosos, con frecuencia estamos olvidando al mismo tiempo lo agradable, como me dijo una mujer en cierta ocasión. Es como si padeciese una amnesia selectiva. Sé que existe de los 4 a los 10 años, pero es evidente que mi memoria se estuvo ausente durante ese tiempo, como para escapar del dolor. Sencillamente no puedo recordar nada sobre aquellos, ni bueno ni malo. Qué triste. Pero lamentablemente la experiencia de esta mujer resulta bastante corriente. ¿No sería maravilloso poder recuperar los buenos recuerdos de esos años que han olvidado? Pero sí que es posible. Algunos casos en los que parece existir un vacío en la memoria indican la posibilidad de que exista un abuso de un tipo traumático para estas hijas que en gran importancia para su proceso de curación, de acudir a un consejero competente o un apoyo de grupo. Pon de manifiesto tus creencias falsas que permanecen ocultas. En el segundo paso, que es preciso dar para poder cortar con la línea que te ata al pasado, es reconocer las creencias falsas que permanecen. Y eso es vital. Oculta. La dolorosa relación que tuviste con tu padre en el pasado te ha hecho crecer creyendo ciertas cosas de ti misma, de tu padre, tu relación que estuviste con él, que no son ciertas. Por ejemplo, puedes creer equivocadamente que todos los hombres abusan de las mujeres sencillamente por el hecho de que tu padre lo hizo. Y tu creencia permanece oculta en el sentido de que permanentemente admites que no todos los hombres son como tu padre. Pero de modo consciente te aleja de ellos porque si fuesen a hacer daño a tu vida. Algunas de las convicciones que tienes en la actualidad resultan tremendamente exageradas y nada tienen que ver con la realidad, sino que resultan irracionales. Por ejemplo, el creer equivocadamente que todos los hombres abusan de las mujeres impiden a muchas de ellas salir con hombres y entablar amistad con ellos. Estas falsas concepciones deben quedar de manifiesto y corregirlas antes de que puedas seguir adelante con tu vida. Tus creencias equivocadas son como una rienda invisibles que sujetase de tu padre. Muchas de las decisiones de tu vida posiblemente las tomaste como reacción a la manera en que él, ya fuese directa o indirectamente, guió tu vida en la actualidad, o bien te aproxima o huye de las personas y de los acontecimientos debido a lo que aprendiste de las experiencias de tu pasado. Y es verdad, a veces reaccionamos y sin darnos cuenta repetimos las vivencias tal cual como si las estamos viendo en nuestros padres. Y resulta ser que nos basamos en esas experiencias que vimos y tomamos decisiones. Y resulta ser que lo que tanto criticamos de nuestros padres, terminamos haciendo lo mismo. Todo, sin excepción. Y por eso esa es la idea de cambiar. Y eso no es inevitable, porque no es inevitable. Lo importante es que tú tomes y hagas los correctivos y cambiar esa perspectiva errada. Y poner lo nuevo, pero que te genere paz, vida. Y que tú estés contenta con la decisión que tomaste para bien de ambos. Y eso es lo más sano que hay. La de tu padre y la que estás afrontando en el momento que te lo hacen recordar. Eso es lo importante. A fin de descubrir algunas de tus ideas equivocadas, responde a la siguiente pregunta sobre cada situación o problema de tu pasado que intentas resolver. Interesante.
Mientras ibas haciendo mayor, ¿de qué forma creíste que sería mejor protegerte y evitar futuro sufrimiento en situaciones semejantes? ¿Qué es lo que consideraste que debía dejar de hacer o dejar de a un lado para evitar que alguien que te hiriese? 3. ¿Qué es lo que creías que tenía que llegar a ser, hacer o hacer? Hacer con S y el otro es con H, a fin de sentirte segura y protegida. Estaban relacionadas esas ideas con el creer que así sería como conseguirías el amor y la aceptación de tu padre. ¿Qué clase de temores y de preocupaciones llegaste a tener con respecto a otras personas y situaciones de que estuviesen de algún modo relacionadas con tu padre? Algunas mujeres han descubierto que han tomado algunas decisiones que han eliminado basándose en conceptos erróneos que le hicieron actuar aferrándose, siendo posesivas o excesivamente cautelosas en sus relaciones, a fin de evitar a toda costa los riesgos. Adivinar lo que sería capaz de hacer en ciertas situaciones. No confiar en sí misma o ver a un padre reflejado en otros hombres. Una pregunta muy importante que debe de responder es, ¿qué decisiones que eliminaron tomé hace años que posiblemente afectaron mi vida actual? Puede que estés equivocada, convencida de lo que sucedió entre tu padre y tú fue algo tan traumático y doloroso que será un impedimento durante el resto de tu existencia. Es posible que durante esos años te hayas sentido emocionalmente rechazada o que alguien te aprovechase de ti, ya sea física o sexualmente, y por ello piense que tu futuro se presenta tan negro como lo que fue tu pasado. Pero esa noción es falsa. Hay esperanza y hay la recuperación y es posible. Puede operarse en un cambio de tus sentimientos, en tus actitudes y en lo que crees. En aquellos casos que las heridas del pasado son profundas y graves, puede que lleve 2 años, 3 años sin resolver las situaciones. En otros en que las heridas no fueron tan graves, la curación puede ser de un periodo más corto. Libérate de tu pasado. El tercer paso que tienes que dar para cortar con la línea es perdonarte a ti misma y a tu padre liberándote de tu pasado, a fin de poder dar estos pasos necesarios que estés convencida de que es posible olvidarse de los sufrimientos del pasado. No puedes hacer las cosas a media, diciendo como, bueno, lo voy a intentar, lo haré. Sí, debes de proponerte firmemente cambiar y seguir confiadamente adelante con tu decisión. Controla tu vida y la relación que tienes con tu padre. A pesar de este paso, puede que te venga a la mente una serie de objeciones. Estos pensamientos normalmente se manifiestan como el resultado de un sentido de impotencia frente al cambio de una situación concreta. Puede que te pilles a ti misma quejándote diciendo, hace tantísimo tiempo que tengo estos sentimientos. No puedo cambiarlo, siempre seré así. Lo he intentado todo, pero con mi padre no sirve nada. Para empezar, creo que mi padre y yo no lo hemos entendido nunca. ¿Para qué voy a intentar cambiar la relación ahora? Hace 35 años las cosas son así. No creo que sea capaz de aprender a afrontar una manera de ser. Prefiero evitarle. Lo he intentado durante tantísimo tiempo, pero creo que no vale la pena el esfuerzo. Contrarresta estas objeciones insistiendo en practicar de modo consistente la sugerencia de este capítulo y del próximo durante los 6 meses que vienen. Entonces te encontrarás en una situación de decidir si lo que estás diciendo a ti misma es cierto o no. Concédete a ti misma un periodo de prueba para poder aplicar algunos de los enfoques de nuevo de tu relación. Recuerda cambiar tus actitudes, tus creencias y tus acciones y tus reacciones y tus sentimientos tanto si tu padre se decide a cambiar como si no. Si tienes duda con respecto a seguir adelante porque te sientes abrumada por el que tiene tu padre sobre ti, recuerda que tú fuiste la que en principio concedió ese poder. Es injusto que diga, eso no me responderá. Yo no les otorgué ningún poder sobre mí. Él se tomó, no es así realmente. Si tú estás pasando por cuántos años de tu vida de adulta
permitiéndole a él encontrarte a ti y a vuestra relación. Tú le has dado una parte de ese poder. Si tu padre podía más que tú de niña, ese era tu problema. Pero si aún sigue imponiéndose sobre ti, a pesar de que seas una adulta, entonces tu problema, él no puede vencerte, ahora menos que tú concedas ese poder. Cuanto más cedas ante él, tanto más estará enfatizado su descendencia, su tendencia a dominarte. Ya no tienes por qué dejarte dominar por él. Tú puedes aprender a reaccionar frente a él con más seguridad y en ti misma. Obtener la libertad de poder ejercer sobre ti. El establecer cambios en la relación con tu padre y el dejar atrás el pasado es semejante a la experiencia por la que pasaron los judíos cuando salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, cuando llegó la hora de marcharse. Todos querían ir, pero no tentaron en descubrir el viaje, no iba a resultar fácil. El ejército egipcio lo estaba persiguiendo y tuvieron que enfrentarse con él en el Mar Rojo y en el Mar de Juncos y también en el desierto. Muchos de los judíos desearon entonces regresar a Egipto porque le temían al precio y a los riesgos que entrañaban en conseguir su libertad, incluso más de lo que temían a la propia esclavitud. Felder describe la analogía de la siguiente manera, desde un punto de vista psicológico, por supuesto. Este relato nos habla de cómo se sintieron atemorizados justo cuando vislumbraron la libertad, una poderosa metáfora de lo que sucede en nuestras vidas. Y si tú o yo no nos encontrásemos en ese desierto, sin disponer de apenas de agua, con soldados egipcios aproximándose cada vez, nos habríamos atrevido a meternos en el Mar Rojo con la esperanza de no ahogarnos. Sin duda alguna que la esclavitud que habríamos conocido sería una cosa espantosa, pero al mismo tiempo algo con el cual que estaríamos ya familiarizados, algo predecible y ordenado. Por otro lado, la libertad sería algo desconocido, arriesgado, de lo que nada sabríamos, sin garantía y tal vez ni siquiera fuese a durar. No hay ni qué decir que se produjeron en la serie de discusiones y muchos en esos que querían regresar, por ello, a Egipto. La mayoría de las personas se encuentran más cómodas aferrándose a aquellas cosas que le mantienen emocionalmente esclavas antes de arriesgar a enfrentarse a algo nuevo y desconocido. El soltar las amarras del pasado representa un proceso de recuperación. Pero, ¿qué es la recuperación? El ser capaz de pensar sobre el pasado y ser consciente del modo en que ha influido sobre vuestra identidad, tanto negativa como positiva, sin permitir que lo negativo te controle, como nuestra vida actual. La recuperación significa además encontrar un nuevo sentido a tu vida actual. Liberándote de la contaminación del pasado, quiere decir que te enseñorea de las circunstancias en el lugar de permitir que sean estas las que se enseñoreen de ti y te priven de tu felicidad. Te recomiendo, haz un gráfico del pasado. Un instrumento muy útil a la hora de olvidar a tu pasado es trazarte un gráfico histórico que refleje tu relación con tu padre. El propósito del gráfico, lo vamos a ver más adelante, es ayudarte a reconocer los acontecimientos importantes de tu pasado en los que participó tu padre y que ha causado un impacto en tu vida, tanto en el aspecto positivo como en un aspecto negativo. Al repasar el gráfico, deja a un lado y crea tu propio gráfico sobre la relación que tienes con tu padre. Traza una raya horizontal en el centro del papel. La línea representa la vida desde que naciste y a la izquierda a la actualidad y a la derecha indica el impacto que ha tenido tu padre sobre tu vida, describiendo acontecimientos concretos a lo largo de la línea del tiempo, apuntando a qué edad sucedió. Pon por cierto escrito tu experiencia positiva con tu padre por encima de la línea del tiempo y experiencia negativa por debajo de la línea. Dice, primero un ejemplo, un viaje en un avión, papá me regañó, un vestido especial en la parte de abajo, papá se deshizo de mi perrito. A la edad de 4 años un viaje en un avión, a las 8 el papá hizo el regalo del perrito,
A los 9, papá me lo regañó por un vestido especial. A los 11, algo negativo. Papá no hizo ningún comentario cuando me dieron un premio en la escuela. A los 13, papá me dijo que me estaba poniendo gorda. Son un comentario negativo. A los 14, papá me dijo que le complacía mi primer amigo. Entonces está la raya. A la parte de abajo están las negativas y en las cosas de arriba, debajo de la raya, por supuesto, están las positivas. Y en cada tiempo, en qué evento de tu vida hubo las cosas buenas y las cosas malas. La longitud de la línea que trace de la línea del tiempo hasta tu descripción de acontecimientos representará con qué intensidad te influenció en la experiencia. Cuanto más larga sea la línea, mayor será la intensidad. Una línea recta indica el acontecimiento ha dejado de ejercer influencia sobre ti, y una línea ondulada indica que aún sigue ejerciendo su influencia sobre tu vida. Una vez que haya completado este gráfico, te será de ayuda en lo que compartas con otras personas. Tal vez te sientas más a gusto hablando con una mujer que ha creado su propio gráfico, o quizás encuentres beneficio en pedirle a tu esposo que haga un gráfico sobre tus experiencias con su propio padre. A continuación podré hablar junto al respecto. Al estudiar tu gráfico encuentra en él más experiencias positivas o negativas. Al pensar acerca de tus experiencias positivas, ¿cuáles han mencionado de tu padre? En caso enterado de que considera dicha experiencia como una influencia positiva en tu vida. Si no es así, ¿cómo la describirías esa experiencia? ¿De qué modo te gustaría que respondiese si hablase de esas experiencias positivas? A pesar de las experiencias negativas de tu gráfico, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles te has costado trabajo admitir que sucedieron? Acerca de cuáles de ellas no has hablado con tu padre ni las has resuelto aún. Si has hablado acerca de esta experiencia con una amiga o con tu cónyuge, ¿produjeron alguna de ellas una reacción emocional? ¿Que se le pusiese a la garganta tensa, llorasen? Si sucedió de este modo, ¿qué fue lo que desencadenó la reacción? ¿De cuáles experiencias te gustaría poder hablar de tu padre? ¿De qué es lo que esperas lograr acerca de ella? ¿Cómo las esperas que reacciones? ¿En qué sentido serás diferente si compartes con él estas experiencias? ¿De qué modo las afrontas si al hablar con él reacciona de una manera que sea positiva? Puedes hablar con él sobre los sentimientos para tu propio beneficio y sentirte satisfecha, y sean cuales fueran la reacción. ¿Necesitas perdonar a tu padre por alguna de estas experiencias? ¿Hay alguna información acerca de tu padre que necesitas descubrir a fin de que te ayude a comprender, mejorar a él sus reacciones? Si es así, efectivamente, ¿de qué modo lo vas a descubrir? ¿De qué cosas duda en charlar con él, ¿Qué cosas duda en charlar con él y por qué? Bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vemos la próxima semana y vamos a continuar con esto para ir culminando con esta enseñanza de Siempre serás mi niña pequeña en su programa radial Mi casa será tu casa. Leila Oz, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.